En los últimos días he mantenido una conversación con Eduardo Garzón, el hermano del ministro español de Consumo, Alberto Garzón, sobre qué implicaciones tiene que la deuda pública esté ahora mismo cotizando a tipos de interés negativos y cuál es la causa última de que esto suceda. Y es que a raíz del último vídeo que publiqué en este canal y que podréis encontrar en la sección de pestañas, Eduardo Garzón entró al trapo y comentó por Twitter lo siguiente: me encanta que un economista neoliberal, neoliberal, turboliberal, ultraliberal, alguna vez estaría bien que todos los que emplean estos adjetivos especificaran qué diferencia existe entre un neoliberal, un liberal clásico, un libertario, un minarquista, un ordoliberal, no sé, por no utilizar adjetivos que simplemente constituyen etiquetas a modo de armas arrojadizas contra otras personas, pero sin ningún contenido sustantivo. Pero bueno, me encanta que un economista neoliberal se vea obligado a reconocer que la deuda pública es el activo financiero más seguro y que los inversores privados prefieran perder dinero con tal de adquirirla. Es un auto jaque mate. Bueno, este tuit tiene por un lado una equivocación flagrante, que es la conclusión que es lo que parece que en verdad buscaba como mensaje propagandístico Eduardo cuando escribió el tuit, que es lo de decir que es un auto jaque mate. No sé qué jaque mate supone reconocer que la deuda pública es un activo financiero relativamente seguro. Ahora matizaremos esta conclusión. Uno puede pensar que la deuda pública es un activo seguro y aún así que la deuda pública genera distorsiones en la actividad económica y que tiene un origen y un desarrollo ilegítimo. No veo ninguna incompatibilidad entre el pensamiento liberal, tanto político como económico, y reconocer la obviedad de que la deuda pública es un activo seguro, o que algunas deudas públicas, como ahora explicaremos, son un activo seguro para muchos inversores. Hay un salto lógico que es un salto lógico al vacío, en realidad. Es una equivocación, no sé si deliberada, de Eduardo para intentar vestir un tuit que hasta ese momento tampoco decía algo muy distinto a lo que digo yo mismo en el vídeo. Pero, por otro lado, el tuit contiene no errores, pero sí lagunas que conviene rellenar. Por un lado, lo de que la deuda pública es el activo financiero más seguro. Hombre, esto sin una cualificación adicional es falso. Hay deudas públicas que son activos terriblemente inseguros, terriblemente arriesgados. Por eso, de hecho, existen primas de riesgo como reflejo de tipos de interés muy altos en algunas deudas públicas. Lo que es un activo seguro es la deuda pública de gobiernos solventes, es decir, de gobiernos que mantengan su capacidad de pago. Y justamente por eso, otra laguna que no menciona Eduardo y que yo sí menciono en el vídeo y que desde luego es relevante a la hora de llegar a la conclusión de si esas palabras suponen un auto jaque mate o no, es que la solvencia de los gobiernos procede justamente de su capacidad de extraer coactivamente recursos de la población. Y por eso la deuda pública, aunque sea un activo seguro, la deuda pública de gobiernos solventes sea un activo seguro para aquellos inversores que la compren, en realidad esos inversores lo que están comprando es su derecho a parasitar a terceros. Están comprando su privilegio a apropiarse de la riqueza que generan terceros. No están comprando un activo intrínsecamente seguro, en el sentido de que las inversiones que acomete el Estado con el capital que capta de los inversores que adquieren deuda pública sean inversiones que autogeneren el valor, la riqueza suficiente como para amortizar esa deuda pública. No, lo que están comprando, insisto, es el derecho de rapiña sobre terceros. Y por eso la deuda pública, como categoría de inversión, si bien es segura, resulta tan objetable desde un punto de vista liberal, tanto liberal económico, porque supone parasitar la riqueza que generan terceros, como liberal político, porque supone un atentado contra el derecho de propiedad de terceros. Y no mencionar esto parece que conduce a estar haciendo reconocimientos que no se han efectuado en ningún momento para cualquiera que haya visto el vídeo. Y bueno, otro matiz que se podría efectuar a este tuit, desde luego ya de muy segundo nivel, es que los inversores privados prefieren perder dinero con tal de adquirirla. Yo diría algunos
inversores privados. Hay muchos inversores privados que no compran deuda pública y que invierten generando valor. Justamente esos inversores privados que no compran deuda pública son los que resultan rapiñados más adelante por los inversores que no invierten y que sí compran deuda pública y que justamente quieren adquirir derechos de rapiña sobre los que no la adquieren e invierten su capital productivamente. Bueno, justamente esto fue lo que le respondí a Eduardo. Escribí: la deuda pública de gobiernos solventes, no cualquier deuda pública, es un activo financiero seguro porque el Estado tiene la capacidad de garantizar su repago parasitando fiscalmente la generación privada de valor, no porque el Estado amortice la deuda con el valor que autogenera. Es decir, que no se está reconociendo, como parecía que daba a entender Eduardo, que yo estuviese diciendo que el Estado es un mejor gestor del capital que capta emitiendo deuda pública en los mercados. Nada de eso. Eso sí sería un autojaque mate. Obviamente, si un liberal dice que el Estado es, en términos generales, no con algunas excepciones en particular, sino en términos generales, un mejor gestor del capital que la empresa privada, que el sistema de empresa privada, pues evidentemente no sería liberal en el aspecto económico. Pero decir que el Estado tiene capacidad coactiva para garantizar el repago de la deuda pública a aquellos que la compran, también tiene la capacidad de condenar a la absoluta miseria a unas personas y de convertir en milmillonarios a otras personas cuyo único mérito es acercarse a la oligarquía política de turno. Y no creo que nada de esto sea especialmente meritorio ni digno de defensa por el mero hecho de que el Estado tenga capacidad para hacerlo. Si alguien dice quien se acerca al Estado se puede enriquecer en un minuto porque puede parasitar la riqueza de terceros, no creo que nadie entienda que eso es un reconocimiento de que el Estado es un gran instrumento para generar riqueza. Insisto, no, es un gran instrumento, por desgracia, para parasitar esa riqueza. Pero bueno, Eduardo no se quedó contento con la respuesta que le di y contestó. Y dijo: no es por eso. No es porque el Estado tenga capacidad para extraer riqueza, para cobrar impuestos. Es porque los bancos centrales tienen el monopolio de la creación de dinero y pueden siempre pagar cualquier deuda pública, evitando así insolvencias, algo que no puede hacer el sector privado. Ergo, los bonos públicos son más seguros que los bonos privados. Bueno, aquí hay dos errores, uno menor, casi una cuestión de definiciones, y otro que sí es mayúsculo. El error menor es que no diría que el Estado es el único agente con capacidad de generar medios de intercambio, porque tampoco me gusta el término dinero, pero bueno, eso sería otra controversia. En nuestras sociedades los medios de intercambio los generan muchísimos agentes, no únicamente el Banco Central, también los pueden generar los bancos, también los pueden generar los fondos monetarios o también los pueden generar, por ejemplo, las cámaras de compensación interbancarias. Por tanto, decir que el Estado tiene un monopolio es cuando menos discutible, aunque entiendo que se refiere al monopolio de la base monetaria, lo cual también sería o podría ser objeto de disputa, dado que podríamos denominar nuestras deudas en otra unidad de cuenta que no fuera la base monetaria generada por el Estado. Pero bueno, sería otra discusión que sí que podría admitir distintos matices. Lo que no admite muchos matices es el error garrafal propio de la teoría monetaria moderna que comete en la segunda parte del tuit. Dice que la deuda pública es un activo seguro, un activo prácticamente libre de riesgo, porque los bancos centrales pueden crear los medios de pago con los que se amortiza la deuda pública, de tal manera que la insolvencia es imposible. Es cierto que la insolvencia nominal es imposible. Es decir, es verdad que un banco central activista siempre puede crear dinero, los medios de pago necesarios para amortizar cualquier tipo de emisión de deuda pública. Pero eso no convierte en absoluto la deuda pública en un activo seguro, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque una creación irresponsable, excesiva, de base monetaria, de pasivos del Banco Central, lo que puede generar es inflación. Y si hay inflación, sí, el repago nominal de la deuda pública queda asegurado, pero el repago real en absoluto queda asegurado. Y a los inversores lo que les interesa, desde luego, es el repago real. Si no, estarían comprando bonos públicos de Venezuela emitidos en bolívares, pero evidentemente no quieren eso. Lo que quieren es un poder adquisitivo más o menos constante que se pueda transmitir a lo largo del tiempo. Y para que ese poder adquisitivo constante se transmita a lo largo del tiempo, primero, las deudas públicas se tienen que amortizar al 100%
en su valor nominal y segundo, la unidad monetaria en la que se amortizan las deudas públicas tiene que mantener su valor a lo largo del tiempo. Los bancos centrales pueden garantizar que se va a repagar plenamente el valor nominal de las deudas públicas, también de las privadas, si los bancos centrales quisieran, pero en todo caso, de las públicas. Lo que no pueden garantizar es que el valor de su moneda va a ser estable, especialmente si tienen que garantizar el repago de la deuda pública de un gobierno que no es solvente. Pero en todo caso, si los bancos centrales no tienen un control pleno sobre la inflación, y no la tienen, porque ahora mismo están intentando generarla y no lo consiguen, y en otros momentos intentan no generarla o intentan evitarla y tampoco lo consiguen. ¿El Banco Central de Venezuela tiene un control absoluto de la inflación de los bolívares en Venezuela? Evidentemente no. ¿El Banco Central de Turquía tiene un control pleno sobre el valor de la lira turca en Turquía? Pues evidentemente no. Por tanto, si los bancos centrales no tienen un control pleno ni sobre la inflación ni sobre la deflación, y esto es así porque el Banco Central, como mucho, controla la oferta monetaria, pero no controla la demanda de esa moneda y el valor del dinero, como de cualquier activo financiero o activo real, depende de su oferta y de su demanda, pues si los bancos centrales no pueden garantizar un valor estable de la moneda, pueden intentar garantizarlo, y con políticas muy distintas de las que aboga Eduardo Garzón de crear masivamente toda la base monetaria que sea necesaria para financiar casi cualquier déficit público que garantice el pleno empleo en una economía. Pero en todo caso, pueden intentar garantizarlo, pero no son capaces por ellos mismos, en solitario, de asegurar que el poder adquisitivo de la moneda, de su moneda, va a ser estable. Y en ese caso, si tenemos una deuda pública emitida en una moneda inflacionaria, por mucho que se garantice el repago nominal de esa deuda será un activo terriblemente arriesgado. Por tanto, no es porque los bancos centrales tengan la capacidad de crear unidades monetarias con un valor potencialmente fluctuante. Si algo garantiza que la deuda pública sea un activo libre de riesgo, entre comillas, de bajo riesgo, es que el Estado tenga la capacidad de quitar riqueza, de quitar bienes, activos a otras personas del sector privado y dárselas a un poder adquisitivo estable a aquellos que han comprado deuda pública y que va a ser amortizada en unas unidades monetarias que han de ser convertibles para que mantengan su poder adquisitivo en una cantidad constante de determinados bienes o activos. Y eso solo lo garantizas si tienes la capacidad de extraer forzosamente esos recursos de la sociedad y ofrecerlos en intercambio por esas unidades monetarias. Y si no tienes capacidad de extraer suficientes recursos de la sociedad como para estabilizar el valor de todas las unidades monetarias que has emitido, entonces habrá inflación y tu moneda no tendrá un valor estable. Y si tu moneda no tiene un valor estable, tu deuda no es un activo libre de riesgo, es un activo muy arriesgado. Y esto fue en esencia lo que le contesté en Twitter. En absoluto. Es decir, que no depende de la capacidad del Banco Central para crear base monetaria. Los inversores buscan minimizar el riesgo de pérdida real sobre su capital. Los bancos centrales pueden garantizar el repago nominal de la deuda pública, pero no el repago real, sin inflación. Lo que garantiza el repago real es la capacidad estatal de extraer impuestos, es decir, de quedarse con partes del PIB e intercambiar esas partes del PIB por unidades monetarias que ha creado el Estado y que son las que reciben en cobro los tenedores de la deuda pública. En definitiva, si en esta historia, si en este intercambio ha habido un jaque mate, mucho me temo que ha sido el de Eduardo Garzón contra sí mismo.